Los temas de la clase de hoy son radiactividad, núcleo atómico y energía de unión. En principio quisiera hacer una introducción histórica a partir del descubrimiento de los rayos X por Röntgen. Comenzaron otra serie de descubrimientos en el área de la física que impactaron fuertemente en los conocimientos que se tenía hasta el momento sobre la estructura de la materia y que fueron en principio el descubrimiento del fenómeno de radiactividad por Henri Becquerel, un físico que trabajaba con sales de uranio y en su laboratorio pudo comprobar que estas sales de uranio ennegrecían las placas radiográficas aún en la oscuridad, de manera similar a lo que sucedía con los rayos X descubiertos por Röntgen, pero que este fenómeno era totalmente espontáneo. A partir de allí, muchos científicos siguieron estudiando otros elementos minerales con las mismas propiedades, y el matrimonio Curie fue uno de los que más trabajó sobre este tema, descubriendo nuevos elementos radiactivos como el polonio y el radio, y también contribuyendo a la caracterización del fenómeno de radiactividad. Años después, Ernest Rutherford clasificó los distintos tipos de radiación que se generaban a partir de este fenómeno, así como la interacción de estas radiaciones con las materias, y además fue uno de los que primero describió que los elementos radiactivos, al transitar este fenómeno de radiactividad, se transmutaban en nuevos elementos químicos, es decir, cambiaban su identidad. Continuando con las aplicaciones de estos elementos radiactivos que se fueron descubriendo, Georges Hevesy fue uno de los primeros en aplicar su utilización como concepto de radiotrazadores a estudios de fisiología y metabolismo de plantas y de otros organismos vivos como animales y hasta en humanos. Comenzó así toda una era de utilización de los radioisótopos en salud humana, fundamentada, soportada por distintos estudios científicos que venía a reemplazar a otro boom que corría en paralelo posterior al descubrimiento del fenómeno de radiactividad, que era el uso de isótopos radiactivos para la venta de medicamentos y productos médicos energizantes. Bueno, como les decía, todas estas claves del descubrimiento del fenómeno de radiactividad, su interacción con la materia, rápidamente fueron aplicadas en el área de la salud, y con los años, a partir de la década del 30 y más específicamente del 40, surgieron los usos en la medicina nuclear, convirtiéndose esta especialidad en una especialidad consagrada, tanto para el diagnóstico de diferentes patologías como para la terapia de enfermedades como el cáncer. Estas aplicaciones, como les decía, se dieron tanto en el campo del diagnóstico, donde se comenzó con el diseño y la síntesis de los primeros radiofármacos que, administrados a pacientes, eran utilizados para la detección de la radiación emitida en distintos blancos de captación en el cuerpo humano. Estas son imágenes de los primeros equipamientos que hubo para captar esas radiaciones. El ejemplo puntual que mostramos tiene que ver con una centellografía de tiroides. Fíjense la calidad de la imagen, el punteado de los lóbulos de la tiroides, cuando a estos pacientes se les administraba yodo radiactivo. Y bueno, el transitar y la evolución tecnológica hizo que estos equipos evolucionaran hacia los modelos más nuevos
lográndose incluso equipos híbridos, es decir, que reúnen diferentes modalidades de imágenes, como puede ser la tomografía por emisión de positrones y la radiación magnética y la resonancia magnética nuclear. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en el curso. Fíjense la resolución que tiene esta imagen comparada con la de la diapositiva anterior. Y bueno, y esa misma evolución en la tecnología es la que contribuye al desarrollo de equipamientos dedicados para imágenes en animales de laboratorio, que hoy por hoy son muy utilizadas en la investigación preclínica, buscando la traslación de todos esos resultados de manera fácil, sencilla y personalizada hacia la medicina clínica. También en el área de la terapia, los radioisótopos, los elementos radiactivos, gracias a este fenómeno de radiactividad, fueron aplicados en diferentes tratamientos, como les contaba, y estos radiofármacos iban desde las moléculas más sencillas, como pueden ser las sales inorgánicas de cloruro de sodio o las de cloruro de radio, conteniendo el elemento radiactivo, hasta radiofármacos más complejos, diseñados a partir de la marcación de anticuerpos, que son utilizados para el targeting específico hacia las células tumorales, marcados con radioisótopos emisores de partículas. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de toda esta historia, de todo este raconto histórico que hicimos a partir del descubrimiento del fenómeno de radiactividad? En principio, lo que podemos decir es que el fenómeno de radiactividad es un fenómeno de origen nuclear. ¿Por qué nuclear? Porque ocurre en el núcleo del átomo. Particularmente ocurre en el núcleo de lo que llamamos átomos inestables. Es decir, existen en la naturaleza átomos estables y átomos inestables. ¿A qué llamamos átomos inestables? Bueno, a aquellos que experimentan transformaciones para convertirse en átomos más estables. A consecuencia de esas transformaciones es que se producen radiaciones. Esa radiación producida se libera entonces desde el núcleo. Y este fenómeno tiene como características muy importantes que es espontáneo, es decir, no necesita de ningún factor que induzca a esa transformación, y además es estocástico o azaroso, es decir, que ocurre con determinado grado de probabilidad. Existen dos formas de liberar energía, es decir, esas radiaciones que dijimos que se emiten a consecuencia de la transformación nuclear pueden tomar dos formas. Una forma es la forma de partículas que salen desde el núcleo expulsadas con determinada energía cinética, y es decir, estamos hablando de masa en movimiento. Y la otra forma de desprender energía durante el fenómeno de radiactividad, durante esa transformación, es a través de radiación electromagnética. La radiación electromagnética, si ustedes recuerdan, a partir del estudio del espectro de radiación electromagnética, es una forma de transporte de energía que no posee masa, que tiene diferentes características, como pueden ser la frecuencia, la longitud de onda, y esto define en qué zona del espectro de radiación electromagnética nos encontramos, obviamente de acuerdo a la energía que tiene esta radiación. Nosotros, al estudiar el fenómeno de radiactividad y la radiación electromagnética que se desprende a consecuencia de esa transformación nuclear, nos vamos a ubicar en esta zona, que es la más energética del espectro de radiación electromagnética. Tienen además en la diapositiva un enlace a una página interactiva donde pueden repasar todos estos conceptos de radiación electromagnética, las distintas clasificaciones que existen en base a las características de frecuencia y longitud de onda y las aplicaciones que tiene
la radiación electromagnética dependiendo de en qué sector del espectro nos encontremos. Bueno, entonces vamos a comenzar por el estudio del átomo, porque definitivamente es dentro del átomo y dentro más precisamente del núcleo del átomo donde sucede este fenómeno de radiactividad, que es nuestro objeto de estudio, precisamente porque es nuestro objeto de trabajo también. Desde los primeros tiempos de la humanidad, el hombre se preguntó de qué estaba compuesta la materia. Y eso lo llevó en distintas etapas de la historia al estudio de la misma y a la elaboración de modelos que respondieran a esa estructura. En un principio se consideró que el átomo era la porción más pequeña de materia que existía. Con los años esto se vio que no era así, sino que el átomo era la porción más pequeña que existía de un determinado elemento de los que componen las sustancias que nos rodean, pero que la materia tenía componentes aún más pequeños. Aquí tienen descrito en una cronología los diferentes modelos atómicos que se fueron dando en el tiempo. Actualmente, la teoría aceptada para describir la estructura de la materia es la del modelo estándar. Esta es una teoría desarrollada por físicos que no solo explica cómo se compone la materia, sino cuáles son las interacciones que existen entre los componentes de la materia. Fíjense en esta figura que no se encuentra a escala. El modelo estándar propone que dentro del átomo existe un núcleo formado por neutrones y protones, que a su vez están formados por quarks diferentes, por eso dentro del núcleo existen protones o neutrones de acuerdo a la agrupación que tengan estos quarks. Y por fuera del núcleo una nube electrónica en la que se acomodan en los distintos orbitales o nubes orbitales los electrones, que sí son partículas fundamentales, como les llamamos. Esta imagen al costado de la que vimos recién les ejemplifica el tamaño relativo de cada uno de los componentes del átomo. ¿Sí? Porque recuerden que en la diapositiva anterior no teníamos el dibujo a escala. Entonces, concentrándonos en el núcleo, lo que podemos recordar también, porque ya lo deben haber visto en sus carreras anteriores, es que el núcleo ocupa la parte central del átomo y contiene aproximadamente el 99% de su masa. Dentro del núcleo se encuentran partículas denominadas nucleones de forma genérica. Estos nucleones pueden ser protones o neutrones. En el caso de los protones tienen carga positiva y masa, y los neutrones no tienen carga y sí tienen masa. A su vez, los nucleones están formados por quarks. De acuerdo a la agrupación que haya de estos quarks, los nucleones pueden ser protones o neutrones. Algo para destacar en este momento es, así como los neutrones y los protones son partículas diferentes, distinguibles, separables, los quarks son partículas que se sabe que componen a otras, pero que es imposible separarlas entre sí. Es decir, la interacción que las une, que las aglutina, es una interacción muy fuerte que no permite tener a los quarks por separado. En cambio, protón y neutrón sí pueden ser separados. Es por esto que en muchos casos, cuando se habla de partículas fundamentales, existía en un principio la controversia de si los quarks realmente eran partículas fundamentales porque no podían existir cada uno por separado. Pero bueno, esto realmente es así, los quarks son partículas fundamentales,
solo que la interacción entre ellos es tan fuerte que no se los puede separar. Bueno, y por otro lado, dentro del átomo tenemos la nube electrónica, como lo describe acá esta figura animada. En esa nube electrónica se encuentran los electrones en número igual al de protones, de manera que, como los electrones tienen carga negativa, se equiparan las cargas positivas que existen en el núcleo y las cargas negativas que existen en la nube electrónica para que los átomos sean neutros, eléctricamente neutros. Bien, de acuerdo a esta composición atómica, es decir, a la composición que hay en el núcleo y en la nube electrónica, podemos caracterizar a cada uno de los elementos como nucleídos. Es decir, los nucleídos son una especie atómica que se caracteriza por la composición del núcleo y la energía en el contenido. A los nucleídos se los representa, se los simboliza con el símbolo químico del elemento, que es un sinónimo del número Z o número de protones, y que puede acompañarse además del número másico, que es el número A, que representa a el número de protones más el número de neutrones. Y se simboliza arriba a la izquierda de cada elemento radiactivo. El número de neutrones también puede sacarse por diferencia entre el A y el Z. Es decir, estos números sirven para caracterizar a una especie atómica, que a partir de ahora vamos a llamar nucleído o radionucleído, en el caso que se trate de un radiactivo. Bien, entonces, hasta ahora vimos que el fenómeno de radiactividad es un fenómeno de origen nuclear, a partir del cual átomos inestables se transforman en átomos más estables. Vimos que ese núcleo está compuesto por nucleones, que pueden ser protones o neutrones, de acuerdo a la composición de quarks que posean. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga. En ambos casos se trata de partículas con masa y alrededor del núcleo se encuentra la nube electrónica. Entonces, conociendo cada uno de los componentes que propone el modelo estándar, lo que ahora vamos a ver es cómo se relacionan estos componentes, cómo interaccionan estos componentes para que exista la materia, porque claramente digamos, esos átomos después se unen mediante diferentes uniones químicas para formar sustancias. Las sustancias a su vez pueden formar células, tejidos, personas. Entonces, ¿cómo es que a partir de partículas tan fundamentales se conforma la materia como la conocemos? Esto es porque entre las partículas fundamentales hay interacciones fundamentales también. El modelo estándar describe 4 interacciones fundamentales que son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, tal como las tienen acá ejemplificadas. De estas interacciones nos vamos a concentrar en 2 de ellas. En principio, la interacción electromagnética es una interacción de largo alcance que actúa sobre partículas con carga eléctrica. Es una interacción que ustedes ya conocen de estudios anteriores y nos habla de la repulsión que existe entre cargas eléctricas del mismo signo y la atracción que existe entre las cargas eléctricas de signo diferente. Esto nos plantea un gran interrogante cuando pensamos en cómo está constituido el núcleo de los átomos, porque dijimos que tiene protones y neutrones y que los protones tienen todos carga positiva, es decir, en una dimensión muy pequeñita en tamaño tenemos un gran número de cargas positivas que coexisten juntas en un núcleo de un átomo. Y esta fuerza electromagnética
que nos indica que esos protones debieran repelerse, tendría que ser contrarrestada por algo de manera que el núcleo de los átomos pueda existir, porque sabemos que esto es así. Y esto viene dado por la otra interacción que nombramos. La otra interacción, que es la fuerza nuclear fuerte, es una interacción que mantiene unidos a los quarks de manera que los neutrones y protones puedan conformarse como partículas. Es decir, cuando dijimos que los quarks eran casi imposibles de separar entre sí, aunque se sabía que cada uno era una partícula fundamental, es precisamente por el gran poder que tiene esta fuerza nuclear fuerte. Ese poder, esa fuerza, es la que permite que los quarks se unan y su efecto residual es el que se contrapone a la repulsión de la carga positiva que tienen los protones en el núcleo, de manera que el núcleo, a pesar de tener tantas cargas de igual signo, continúe cohesivo. Esto lo podemos representar mediante esta figura en la que la soga, ¿sí?, representa la fuerza nuclear fuerte y la residual correspondiente, de manera que mantiene la forma que tiene el resorte, siendo este el representante de la interacción electromagnética. Es decir, el resorte tiende a estirarse como tienden a repelerse las cargas positivas de los protones del núcleo. Y en contraposición, la soga, siendo la fuerza nuclear fuerte, es la que intenta mantener cohesivo ese núcleo, o es decir, la que intenta mantener la forma del resorte. Cuando este equilibrio entre fuerza electromagnética y fuerza nuclear fuerte, es decir, entre la repulsión de las cargas positivas y la cohesión de la fuerza nuclear fuerte, se pierde o no es lo suficientemente balanceado de manera que el núcleo continúe cohesivo y existiendo, es que ocurre una transformación nuclear. Esa transformación es la que ocurre en el fenómeno de radiactividad. ¿Por qué? Porque para que el núcleo se transforme en un elemento más estable, debe liberar energía. Esto puede hacerlo mediante diferentes mecanismos, como los que están ejemplificados en la figura, que implican liberación de partículas o liberación de radiación electromagnética, que es lo que describíamos al principio. A partir de la transformación nuclear se liberan radiaciones, es decir, se libera energía, de manera que el átomo se transforma en un átomo más estable. Otra forma de ver este balance entre fuerzas, el grado de estabilidad de un núcleo, la probabilidad de que un núcleo inestable se transforme, es a través de lo que conocemos como concepto de energía de unión. Vamos a verlo de manera muy sencilla, ejemplificado, con el núcleo de helio. Si nosotros sumamos las masas de los protones y los neutrones que componen el núcleo de helio, y por otro lado, si existiera la posibilidad de contar con una balanza en la que este núcleo se pudiera pesar, veríamos que existe una diferencia en esa masa. Una diferencia dada por este número que tenemos acá. Esto se lo conoce como defecto de masa. Quiere decir que cuando los nucleones, cuando los protones y los neutrones se unieron para formar ese núcleo de helio, algo de la masa que aportaba cada uno se perdió en forma de energía, de manera que el núcleo ahora
formado el núcleo de helio, ese núcleo cohesivo que une a los protones y a los neutrones y es estable, liberó masa, liberó energía durante ese proceso de unión. Recuerdan ustedes por la famosa ecuación de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que cuando hablamos de masa y de energía hablamos de intercambiables, ¿sí? Entonces, una forma de pensar en esa estabilidad del núcleo formado es pensar en la energía de unión nuclear por nucleón, es decir, en la contribución de cada uno de esos nucleones, cada uno de esos protones y neutrones en la estabilidad del núcleo, puesto que para separar ahora protones y neutrones de ese núcleo de helio, yo tendría que volver a entregar esa energía que se perdió en el proceso de unión. Entonces, la energía de unión por nucleón se puede interpretar como la contribución de cada uno a la estabilidad del núcleo. Mayor energía de unión por nucleón, mayor estabilidad. Bien, todo esto que vimos hasta ahora y que define a los nucleídos, sean estos estables o radiactivos, tiene diferentes formas de clasificarse, categorizarse, almacenarse, etcétera, etcétera. Entonces, esto que aquí dice datos, datos y más datos, ¿qué significa? Hasta ahora, cuando nosotros hablábamos de elementos químicos, estábamos acostumbrados a la tabla periódica de los elementos, que los agrupaba justamente de acuerdo a sus características químicas. En esta profesión, nosotros no estamos solo interesados en las características químicas de los elementos, sino también en sus características físicas. Y por tanto debemos recurrir a bases de datos que nos aporten estos datos. Una forma de representar a los nucleídos y de adjuntar datos a cada uno de ellos de interés físico es a través de lo que conocemos como tabla de nucleídos. La tabla de nucleídos es una representación del número de protones Z en función del número de neutrones N, en la que se van acomodando todos y cada uno de los nucleídos conocidos, sean estos naturales o creados por el hombre, ¿sí?, de acuerdo a su Z y a su N. Esta línea negra que señalé con el cursor es la línea en la que se ubican los elementos químicos, los nucleídos estables. Y alrededor de ella, en la nube que se ubica alrededor de esta línea de estabilidad, se ubican el resto de los nucleídos que conocemos como radiactivos, ¿sí? Aquí se acomodan ciertos elementos radiactivos, aquí se acumulan otros elementos radiactivos. Esta es una vista parcial de una de las tablas de nucleídos más conocidas, en la que volvemos con lo mismo, es una representación gráfica de Z en función de N, en la que cada uno de estos cuadraditos posee todos los datos de interés físico de un determinado elemento químico. Se la suele representar con color negro a los nucleídos estables, como decíamos recién, a los que se ubican en la línea de estabilidad, mientras que la representación de los nucleídos radiactivos se realiza con otros colores de acuerdo al mecanismo por el cual sufran esa transformación cuando se quieren volver más estables. Estos mecanismos los vamos a ver a partir de la clase siguiente. Otra forma de almacenar estos datos es a través de monografías. Estas monografías
pueden agruparse en diferentes volúmenes que van actualizándose con el tiempo. Fíjense, en este caso pueden descargar el volumen 7, que son las monografías del año actualizadas al año 2013. Estas monografías del Buró Internacional son las monografías recomendadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica de nuestro país para la búsqueda de datos sobre nucleídos. La pueden descargar del enlace que tienen en la diapositiva. Y bueno, como les decía, reúne datos físicos sobre los nucleídos inestables. ¿Cuáles son? ¿Por qué mecanismos desintegran? Etcétera, etcétera. Otra base de datos también recomendada por la Comisión Nacional de Energía Atómica es la NUDAT 2.6. Aquí tienen el enlace también. Esta base de datos tiene un formato más parecido al de la tabla de nucleídos, no al de las monografías anteriores, donde se trata de una tabla de nucleídos interactiva. Uno puede en cada uno de estos cuadraditos pararse y cliquear para obtener diferentes datos. Estas bases las vamos a ver más adelante en otras clases, donde vamos a ir obteniendo datos incluso para los cálculos de dosimetría. Bien, como habrán podido ver, en la representación de z en función de n de la tabla, teníamos más de un cuadradito para cada z. Es decir, si recordamos que el z es el número de protones, que siendo el número de protones es el que define la identidad de un elemento químico, lo que pudimos ver es que existen muchos elementos químicos. Es decir, existen muchos carbonos, todos ellos de composición atómica diferente, pero en todos los casos lo que se mantiene es el Z, que es lo que define al elemento químico. Es decir, todo lo que tenga Z6 o 6 protones va a ser carbono. Dependiendo de la composición en neutrones que acompañen a estos protones, puede ser en este caso de 6 o de 8, vamos a tener distintos tipos de carbono. Esta composición nuclear es la que diferencia a los nucleídos en estables, radiactivos o inestables, como los llamábamos, y dentro de la clasificación se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento con diferente número másico. Además de isótopos, tenemos clasificación para isótonos, que son los elementos de igual n, es decir, de igual número de neutrones. Por supuesto tienen distinto z y se trata de diferente elemento químico. Tenemos a los isóbaros, que son elementos de diferente z y de diferente n, pero cuya suma termina dando el mismo A. Y, es decir, el número de neutrones y de protones. Y también tenemos a los isodiáforos, que son elementos que tienen igual número isotópico. El número isotópico es la diferencia entre neutrones y protones. En la tabla de nucleídos, nuevamente Z en función de n, podemos ver los isótopos se acomodan en esta línea horizontal. Los isótonos se acomodan en esta línea vertical, porque son los que tienen igual n. Los isóbaros son los que van en la diagonal, son los que tienen igual A. Y los isodiáforos son los que van en esta otra diagonal, son los que tienen igual I. Bien, y ya para ir finalizando, lo último que nos queda ver es la ley de desintegración radiactiva.
Para ello nos vamos a introducir en el concepto de actividad. La actividad es una magnitud que nos permite expresar la cantidad de radionucleído, aunque en realidad se trata de una magnitud que describe la velocidad de desintegración. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados al hablar de cantidades, precisamente en radiofarmacia, en farmacia, cuando hablamos de medicamentos, hablamos de miligramos de un determinado principio activo, mililitros, unidades y ese tipo de unidades en masa, pero en este caso, al estar hablando de un elemento radiactivo, que sabemos que es un elemento que se transforma en otro por su condición de inestable, que esta transformación es espontánea y estocástica, es probabilística, nos vamos a manejar con una magnitud que habla de la velocidad de desintegración para que nosotros podamos cuantificar la radiactividad que tenemos en una muestra o en un determinado radiofármaco. La actividad se define como la desaparición de los núcleos radiactivos en un determinado tiempo, ¿sí? Hablamos de desaparición, por eso el signo negativo. Y esta desaparición se da de acuerdo con una probabilidad propia de cada nucleido radiactivo definida como constante de desintegración. Lógicamente, dependiendo de la cantidad de núcleos iniciales y de esta probabilidad de desintegración, es que vamos a obtener la velocidad de desintegración o la cantidad de radionucleídos presentes en un radiofármaco. Las unidades de esta magnitud son la unidad internacional, el becquerel, que es igual a una desintegración por segundo, es decir, a una transformación por segundo, y la unidad tradicional, que en realidad es la que todos usamos, que es el Curie, que equivale a 2,22 por 10 a la 12 desintegraciones por minuto. Y bueno, sigue siendo la unidad con la que más nos manejamos en la práctica profesional. Múltiplos, submúltiplos de cada una de ellas son los que usamos en nuestra práctica. Para eso pueden consultar después en el machete que les subimos en el campus sobre unidades y equivalencias para comenzar a hacer los problemas del taller. Bien, entonces, de acuerdo a esta ley de desintegración radiactiva, la actividad, es decir, los núcleos radiactivos en un determinado tiempo van a ser iguales a la cantidad de núcleos radiactivos iniciales corregido por un factor de decaimiento. Este factor de decaimiento va a estar afectado por la constante de desintegración, es decir, la probabilidad de transformación, y por el tiempo transcurrido. Esta cinética tiene forma exponencial, como pueden ver, y matemáticamente tiene la posibilidad de linealizarse aplicando logaritmo natural. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento la transformación que sufren esos núcleos inestables se va a ir dando con una determinada probabilidad, de manera que la actividad que tengo en la muestra o en el radiofármaco va a ir cambiando con el tiempo transcurrido. Esto es algo que tenemos que tener muy presente cuando trabajamos con radiofármacos, puesto que su calibración, su dosificación, en analogía a lo que hacemos en la farmacia, va a ir cambiando con el tiempo y va a estar expresada en actividad. En este caso, también vamos a introducir el concepto de periodo de semidesintegración. Dijimos que para cada
isótopo, para cada radionucleído, existe una determinada probabilidad de transformación. Esa probabilidad de transformación tiene que ver también con el periodo de semidesintegración mediante esta fórmula. ¿Qué implica el periodo de semidesintegración? Bueno, es el periodo en el cual el número de núcleos presente en un radiofármaco pasa a ser la mitad. Lo mismo, transcurrido ese mismo tiempo, pasa a ser la mitad del anterior, ¿sí? Y así sucesivamente, es decir, cae en una determinada proporción el número de núcleos que es a la mitad del anterior. Así como la probabilidad de desintegración es característica de cada nucleído, también lo es el tiempo de semidesintegración. De manera que en las bases de datos puede venir uno u otro dato ejemplificado o adjunto a cada nucleído. Aquí tienen un enlace a un simulador muy interesante que después les vamos a describir, en el que pueden trabajar un poco en el concepto de periodo de semidesintegración. Finalmente, aquí les dejo las definiciones de constante de desintegración y periodo de semidesintegración que vimos recién cuando hablamos de actividad. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy. Les recomiendo que repasen estructura de la materia y fenómeno de radiactividad en la bibliografía que les adjuntamos, que es La aventura de la partícula. Tienen el enlace en español y en inglés. En ambos casos resulta sumamente interesante toda la información que allí se encuentra. Concéntrense en llegar hasta los quarks, que es hasta donde vimos en partículas para estructura de la materia, aunque pueden allí ver muchos más detalles sobre el modelo estándar, que es el modelo aceptado hasta este momento. También les vamos a dejar una actividad para aplicar lo que vimos hoy de ley de desintegración y manejarnos con algunos cálculos matemáticos.